Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la desviación típica y otras medidas de dispersión relacionadas con el estudio de la estadística y la probabilidad. Dispersión o variación. Una vez determinado el denominado punto medio, recuerden que habíamos hablado de las medidas de tendencia central, tenemos el punto medio de un conjunto de datos. La búsqueda de información se dirige en las medidas de la dispersión. Es decir, pasamos entonces de los puntos centrales a las medidas de dispersión o a las variaciones alrededor de ese punto medio. La dispersión o variación de los datos da una idea de cuán esparcidos se encuentran estos. Hay varias medidas de tal dispersión, siendo las más comunes el rango, la desviación media, la desviación cuartil, el rango percentil y la desviación típica. La desviación media, que también la podemos llamar promedio, de un conjunto de n números, n datos, se define por esta ecuación. Entonces tenemos la desviación media, que este puede ser un símbolo, hay otros. La sumatoria, este es un valor absoluto. Estos son los x sub j, que es cada uno de los datos, menos el valor medio o promedio sobre el conjunto de números. Medidas de ubicación. Se utilizan diversas medidas de ubicación para localizar el lugar de una pieza de datos en relación con el resto de los otros. Las medidas de ubicación más comunes son el cuartil y el percentil. Entonces, fíjate que ahora estamos mirando cuál es la relación de unos datos con otros. Por eso es un complemento a lo que ya habíamos estudiado anteriormente. El cuartil. Los cuartiles son números que dividen los datos ordenados en cuartas partes. Por lo tanto, existen tres. Primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. El primer cuartil es un número tal que es exactamente la cuarta parte de los datos que tiene menor valor. Y las tres cuartas partes de los datos de valor mayor que él. Esta sería la diferencia entre el primer cuartil y los otros. El segundo cuartil es exactamente igual a la mediana, que ya la estudiábamos. Y el tercer cuartil es un número con la propiedad de que es exactamente tres cuartas partes de los datos que son de menor valor que él. La desviación cuartil o rango semi-intercuartil se define de esta forma, donde Q3 y Q1 corresponden a los cuartiles 3 y cuartil 1. Entonces la llamamos la desviación cuartil. El percentil son números que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. El enésimo percentil, o P sub n, es el número de piezas de datos con la propiedad de que n% de los datos ordenados tienen menor valor que él. Entonces, tenemos el cuartil que los divide en 4 y el percentil que ahora los divide en 100. Esta sería la diferencia entonces esencial. Y obviamente hay un rango percentil, por ejemplo el rango percentil 190 de un conjunto de datos que se define por el rango percentil 1090, que va a ser el percentil 90 menos el percentil 10, que corresponden entonces a los percentiles respectivos. Esta es la desviación típica o desviación estándar, que también es muy común. La desviación típica o desviación estándar de un conjunto de datos se denota por la letra S y se define de esta forma. A veces usan otros símbolos aquí, letras griegas por ejemplo. Por ahora vamos a usar la letra S. Esta es una raíz, recuerde el símbolo sumatoria, aquí recuerde el símbolo de la media o del promedio. Entonces S es la raíz cuadrada de las desviaciones cuadráticas o la desviación raíz cuadrática media, que se conoce como el RMS. La varianza. La varianza es el conjunto de datos que se define como el cuadrado de la desviación típica y viene dada por S al cuadrado. Acabamos de ver la ecuación para S. En ocasiones conviene diferenciar la desviación estándar y la varianza de una población de la de una muestra. Para tal fin se utilizan los siguientes símbolos: S
para una muestra y sigma, que es una letra griega, para la población. ¿Cómo interpretar la desviación estándar? La desviación estándar es una medida de fluctuación, de cambios, de dispersión de un conjunto de datos. Constituye una especie de patrón de organización de medida que nos ayuda a comparar conjuntos de datos. Y aquí tenemos algunos teoremas para complementar esa idea de medida de la dispersión. Está el teorema de Chebyshev, que dice la proporción de cualquier distribución situada dentro de K desviaciones estándar de la media es por lo menos esta, donde K es el número de desviaciones. Por ejemplo, este teorema afirma que dentro de 2 desviaciones estándar de la media se encontrará el 75% de los datos. Cuando hablamos de dispersión, entonces fíjate, estamos ubicándonos en el punto medio y lo que nos dice este teorema es que el 75% de los datos están ubicados dentro de ese rango de desviaciones estándar. Recuerda que la desviación estándar es un número, entonces me ubico en el punto medio y me muevo a la izquierda y a la derecha 2 desviaciones estándar, y lo que nos dice este teorema es que los datos van a estar dentro del 75%. Otra es la regla empírica, que dice que se aplica en una distribución normal, es decir, una distribución de forma de campana, como la vimos anteriormente, y se dice que el centro de una desviación estándar de la media se encuentra aproximadamente el 68% de los datos, dentro de 2 desviaciones está el 95% y dentro de 3 desviaciones está aproximadamente el 99.7% de los datos. Esta es la regla empírica, fíjate, que hace referencia a esa forma acampanada para mirar las dispersiones. Y aquí terminamos entonces nuestra presentación para las desviaciones. Espero que sigan estudiando y haciendo muchos ejercicios.